más a nuestros estudios bíblicos en casa de New Vision Community Church. Para mí es un gozo que podamos seguir comunicándonos a través de las redes sociales mientras llega el tiempo correcto y propio para regresar a casa, en el día que podamos estar todos juntos alabando en el lugar que hemos dedicado para glorificar a Dios, en el lugar que hemos dedicado y lo hemos llamado casa de oración, el lugar que hemos dedicado para que la presencia de Dios se manifieste cuando nos reunimos de una manera colectiva. Aunque sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar, está en todas partes, no se limita a cuatro paredes, no se limita a un lugar hecho de manos. Sabemos que la habitación del Señor es nuestra vida, es nuestro corazón, pero tenemos un lugar al cual llamamos nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro templo, el que llamamos nuestra casa de oración, y es el lugar donde hemos dedicado nosotros nuestro servicio y tiempo a Dios, todos como comunidad. Debemos de recordar que somos todos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de una sola iglesia, de un mismo cuerpo, somos parte de un mismo ser, que es el cuerpo de Cristo, pero somos diferentes personas ubicadas en diferentes congregaciones. Pienso yo que lo que nos separa es la ubicación geográfica, pero el cuerpo somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Y ya llegará el tiempo, esperemos en Dios que sea pronto y que Dios confirme que sea el tiempo correcto para regresar a alabar en el lugar, como yo mencionaba, que hemos denominado nuestra casa, esa casa que es de exaltación para Dios, la casa de oración para nuestro Señor. Pero por mientras nos seguimos gozando cada semana, alabando el nombre de Dios a través de estudiar su palabra, alabando el nombre de Dios durante los servicios del día domingo y durante las actividades que se llevan a cabo durante toda la semana. El día de hoy yo quiero compartir un tema que lo voy a dividir en esta semana y la semana que viene. Es un tema extenso, pero el tema en sí o el propósito de este tema de hoy en día no es ver todos los detalles completos, palabra por palabra, de lo que la Biblia habla acerca de este tópico que comparto con ustedes. Más bien, este es un llamado, un recordatorio a regresar a las cosas básicas, a lo que nunca debe de olvidarse como hijos de Dios. Antes que comencemos, yo le invito a cerrar sus ojos ahí donde se encuentra, a tomar unos momentos para elevar una oración ante nuestro Señor, para hablar con nuestro Dios y ponernos en sus manos, pedirle que su Espíritu hable a nuestras vidas, que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor abra nuestros oídos a escuchar lo que de Él proviene, a escuchar el consejo que Él tiene para nosotros. Vamos a permitir que sea su Espíritu el que ministre nuestro ser y que sea su palabra la que traiga fortaleza a nuestras vidas. Yo les invito a que cierren sus ojos por unos momentos y nos unamos en oración. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque nos das una oportunidad más el día de hoy de estar en tu presencia. Tu palabra nos dice, donde dos o tres estén unidos en tu nombre, tú estarías tú ahí en medio de ellos. Aquí, Señor, desde donde nos encontramos transmitiendo, habemos más de dos personas, Señor, estamos unidos en tu nombre. Ahí donde las familias se congregan, Señor, tal vez donde nos están mirando en estos momentos que transmitimos, probablemente hay una familia unida, orando en este momento, junto conmigo. Tal vez hay una pareja unida, Señor, estudiando tu palabra. Gracias por esas promesas hermosas que tenemos en ti, donde dos o tres estén unidos en tu nombre. Ahí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor, porque estás tú en medio de tu congregación, en medio de tu pueblo, en donde quiera que estemos del mundo, Señor, ahí estás tú con nosotros. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros mientras estudiamos tu palabra, mientras nos paseamos, Señor, entre los diferentes versos, mientras nos empapamos de lo que tu palabra dice, mientras nos recreamos, Señor, escuchando promesas hermosas que tenemos en ti, consejo hermoso que tenemos en ti. Yo te doy toda la gloria, Señor, toda la honra,
porque tú eres bueno. Y yo te ruego, mi Dios, que seas mi Cristo, manifestándote aún más en cada familia, en cada vida y en cada corazón que necesita de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama imitadores de Cristo. Y como les mencionaba hace unos momentos, el tema lo voy a dividir en dos partes, entre esta semana y la próxima semana. Hay una cosa que debemos entender. Cuando hablamos de imitadores de Cristo, debemos entender una cosa, que el ser humano en sí por naturaleza es imitador. Y nosotros hoy en día vivimos en una sociedad de patrones. No es nada raro que imitemos lo que nos rodea. No es nada raro que imitemos a quien nos rodea. Desafortunadamente, no siempre imitamos o copiamos lo bueno. No siempre imitamos lo más honroso. No siempre copiamos lo más decoroso o lo más beneficial. Si podemos ver y nos damos cuenta, especialmente en estos tiempos que nos ha tocado estar en casa o que nos hemos visto en la necesidad de no poder asistir a trabajar o en la necesidad de tener que estar en casa realizando nuestro trabajo, dependemos más y más de los medios electrónicos. Muchas iglesias, incluyendo las nuestras hasta hoy en día, seguimos transmitiendo electrónicamente porque nos es posible reunirnos tal como quisiéramos. Entonces, no solamente el reunirnos y el trabajar se ha utilizado, en esto se ha utilizado el internet y las redes sociales, pero también se ha usado para el esparcimiento. Y más que nada, estas redes sociales y el internet nos han mostrado que nuestra sociedad tiende a imitar, o que nuestros grupos sociales o los grupos donde vivimos tendemos a imitar lo que se encuentra de moda, lo que está más al corriente, vaya. Vamos a hablar de ropa, de tendencias de hablar, de tendencias de caracterizarse, por decirlo así, tendencias de música, tendencias de alimentos, de actividades y demás. Ahora, vamos a darnos cuenta de algo. Algunas modas son divertidas, ¿verdad? No todo lo que vemos en la internet es malo. No todo lo que vemos en las redes sociales es malo. No deberíamos, pues, satanizar todos los medios electrónicos, porque no todo es malo. Pero, como mencionaba, hay unas cosas que son divertidas, que son inocentes, algunas que son educativas, pero a la misma vez tenemos otras que son extremadamente destructivas y denigrantes. Yo sé que algunos se han de recordar que ha existido muchas diferentes tendencias a través de las redes sociales o a través del internet que han causado mucho daño a los jóvenes y a ciertos tipos de poblaciones. Nos acordamos de casos que se dieron, uno que se llamaba la ballena azul o el blue whale, y muchas personas, muchos jóvenes se vieron al punto de suicidio y otros cometieron el suicidio siguiendo esta tendencia de juego. Era un juego en el intercambio de palabras en el que varias personas se texteaban. También vemos otras como el que se llevó a cabo por el juego de Slenderman. Sé que mencionó mucho, que muchos jóvenes se envolvieron tanto en el juego que empezaron a tratar de hacer ciertos challenges para llevarlo a la vida real. Y otros muchos más juegos que probablemente ustedes están más, tienen más conocimiento, o tal vez ustedes estén más enterados que yo. El caso es que también ha habido cosas totalmente desagradables y totalmente denigrantes. Hemos visto que han salido muchos challenges que son inofensivos. Cuando digo challenges, cosas que retan a hacer a las personas en las redes sociales, totalmente inofensivos, y algunos de ellos hasta divertidos, otras innecesarias y muchas otras totalmente absurdas. Pero también hay unas que ponen en peligro la integridad y la vida. Desgraciadamente, todo eso se imita. Se imita algunas cosas buenas, pero generalmente
generalmente la gente tiene tendencia a imitar las cosas malas. Las acciones que nosotros imitamos o las características de alguien o de algo que nosotros imitamos nos llevan a definir muchas veces la manera que vivimos y también llegan a definir o toman lugar o gran peso en las decisiones que nosotros tomamos. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, al desarrollarnos como seres humanos, tenemos la tendencia a imitar a papá, a mamá, al abuelito, a la abuelita, al tío, a las figuras que tenemos cerca, a las figuras que forman parte de nuestras vidas, que se encuentran cercanas a nosotros. Aprendemos gestos, aprendemos ciertas manías, aprendemos palabras, el lenguaje lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la gente cercana a nosotros, pero también desarrollamos ciertos gustos. Desarrollamos el gusto por cierto tipo de música, por cierto tipo de alimento, cierto tipo de actividades. ¿Por qué? Porque eso lo aprendemos en lo que observamos, en lo que vemos, se forma parte de nosotros, se llega a profundizar mucho en nosotros y van con nosotros todos los días de nuestra vida. Recuerdo que hace años en un programa de televisión que trataba acerca de esto, de cómo se van aprendiendo las cosas de padres a hijos, cómo se va transmitiendo la información. Había un caso, un ejemplo de una mujer, la cual aprendió el sazón de su madre, aprendió a cocinar extraordinariamente bien por su madre. Y su madre le inculcó ese amor por la cocina y le inculcó ese deseo por seguir aprendiendo en las artes culinarias. Pero la mujer tenía algo que realizaba muy frecuentemente. Una de las personas que está llevando a cabo el programa nota que la mujer, al preparar los alimentos y cortar el pollo o las verduras, la cortaba a una cierta medida, a un cierto tamaño. ¿Por qué? La mujer los cortaba, la mujer no da explicación, pero más adelante durante el programa se le hace ver por qué cortas el pollo a tal medida, las piernas de pollo a tal medida y las verduras a tales medidas. Y ella dice, bueno, es que mi madre siempre lo hizo así. Y porque ella lo hizo, yo lo hago. Entonces, haciendo el programa, toman la oportunidad de hablar con la mamá y le preguntan, ¿por qué corta el pollo, las piernas de pollo y las verduras a cierta medida? Y la mamá dijo, es que desde que estábamos muy jóvenes he tenido sartenes pequeños y no me cabían las piezas de pollo completas ni las verduras completas. Entonces tenía yo que cortarlas a cierta medida para que cupiera en las ollas que yo tenía en casa. Lo chistoso del asunto es que la hija aprende eso y lo lleva como patrón en su vida. No sabe por qué, pero toda la vida comienza a cortar las verduras y el pollo a la misma medida, basada en una de las necesidades que su madre tenía, pero ella lo aprendió, lo imitó y lo llevó consigo para siempre. ¿Por qué hacemos esto? Porque es natural en nosotros, en nuestra manera de aprender, es nuestra manera de desarrollarnos y es nuestra manera de transmitir información. Yo quiero llevarlos a una escritura bíblica que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 1 y 2. Nosotros como cristianos también, al nacer de nuevo en Cristo, al ser llenos de una vida nueva en Cristo, comenzamos un aprendizaje. Y nuestro aprendizaje primero lo basamos en quien nos rodea, en quien nos enseña, en quien nos guía a través de los pasos de Cristo y sobre todo, y más importante, lo aprendemos a través de su palabra y aprendemos el carácter de Cristo. Vamos a leer. Efesios 5, verso 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó, mire lo que dice aquí, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como hijos de Dios, es nuestro deber imitar a Cristo. Es nuestro deber imitar a Dios y aprendemos también de aquellos que han seguido a Dios y nos han precedido en el caminar con Cristo. Pero bien, no todos los que creen en Dios son imitadores de Cristo. Y eso hay que tenerlo muy en claro. No todo aquel que clama creer en Dios es un imitador de Cristo. No todo aquel que clama y dice conocer a Dios lo sigue. Muchas veces conoce la persona a Dios de oídas. Tal vez porque le dijeron que existía. Tal vez porque tiene acceso a una Biblia, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Él. ¿Cómo pues pueden imitar a Cristo si no le conocen? ¿Y cómo conocemos a Cristo? Lo conocemos a través de su palabra. Lo conocemos a través de su Espíritu Santo que nos revela, que Cristo mismo se revela a nosotros a través de su Espíritu, y lo conocemos también por aquellos que nos preceden en el caminar con Cristo. Como mencionaba al principio, en este estudio yo no pretendo enumerar todo lo que debemos de hacer o no hacer para imitar bien a Cristo, sino más bien lo que quiero hacer es un llamado a la conciencia como un recordatorio de nuestro llamado santo a ser como Él. ¿Podremos cubrir en un día o 2 días todo lo que Cristo es? No. ¿Todo lo que Dios es? No. Mi llamado es para que nos despojemos de todo aquello que nos ha estado oprimiendo en estos días. Que volteemos una vez más al camino básico de Dios, a las sendas antiguas. Creo que en estos últimos días o estas últimas semanas o meses, lo digo en general, hemos visto tantas noticias, hemos visto tanta televisión, hemos visto tantas películas, tantos programas, tantos documentales, que probablemente nos sentimos saturados de información. Probablemente aquellos que están en cuarentena, aquellos que todavía les toca estar en casa y que tienen muchos días en casa, probablemente están fastidiados del encierro. Y es fácil en momentos de presión perder la brújula, perder las bases de donde provenimos. Ahora, no estoy diciendo con esto de que simplemente por estar en un encierro nos hemos olvidado de Dios. No. Pero sí quiero ser enfático que hay 2 tipos de personas. Y lo había estado discutiendo, platicando esto con varias personas, comentándolo con varias personas. He escuchado varias personas que me han dicho lo mismo. Durante este tiempo que hemos vivido de pandemia, de problemas sociales, de incertidumbre, de problemas económicos, existen 2 grupos de personas. El primer grupo, toda esta presión, todo esto que está ocurriendo, ha puesto su confianza a Dios, este primer grupo. Y todo esto que acontece en el mundo va a sacar lo mejor de ellos. Porque van a confiar en Dios, van a confiar en el Salvador, van a poner en obra lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero hay otro grupo de personas que todo esto, que toda esta presión los va a llevar a sacar lo peor de sí. Hay quienes piensan que no tienen esperanza, que ya no pueden, no hay más para dónde ir, no hay más para dónde seguir, que esto nunca va a terminar. Entonces, mi llamado es a todos aquellos que se han sentido débiles, aquellos que han perdido por un momento la esperanza, aquellos que han perdido por un momento la calma. Es un llamado a regresar al lugar de paz. Es un llamado a regresar al lugar de la promesa.
regresar al lugar de la confianza en el Señor. Pero también es un llamado para aquellos que se han fortalecido, para que se sigan fortaleciendo más, para que nunca se nos olvide las promesas hermosas de Dios y nunca se nos olvide quien nos llamó a ser como Él. ¿Cómo imitamos a Cristo? ¿Qué tengo que hacer yo para imitar a Cristo? ¿O cómo imito yo a Cristo en mi diario vivir? Vamos a ver algunas escrituras. En el capítulo 5 del libro de Efesios, en el verso 2, se nos dice, se nos invita. El apóstol Pablo nos dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo puedo yo imitar a Cristo? ¿Cómo puedo imitar yo a Dios? ¿Cómo puedo imitar el carácter del Señor? Andando en amor, viviendo en amor. ¿Y qué quiere decir esto? Estoy enamorado de mi novio, de mi novia, de mi esposo. Amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mis amigos. No solo eso. Va un poquito más allá. Es un amor que no es envidioso. Un amor que no pone condiciones. Dijo el Señor Jesucristo que qué ventaja tendríamos si solamente amáramos a los que nos aman de regreso. Lo pongo con mis propias palabras. ¿Qué ventaja? ¿Qué ganancia tenemos? ¿Qué hay de excepcional amar a quienes nos aman de regreso? Dijo el Señor Jesucristo, ¿qué acaso no lo hacen así los publicanos, los pecadores? ¿Qué acaso no lo hacen así todos los que tampoco conocen a Dios? Ahora, no estoy diciendo con esto que no debemos de amar a nuestra familia. Claro que sí. Hay que amarla mucho. Pero debemos de vivir en ese amor de Cristo, que no solamente es para aquel que me ama de regreso. El amor incondicional de Cristo nos enseña también a perdonar. Y es difícil. Imitar a Cristo en su amor no es tarea fácil. No es algo que nos viene natural como seres humanos. Tiene que haber una reforma en nuestro ser. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Tiene que venir Cristo a limpiar nuestro ser, a transformar nuestro ser para que nosotros podamos desarrollar ese amor. Ese amor que lo da todo. Ese amor que aprende a perdonar. Es el amor que también aprende a sacrificarse. ¿Qué quiere decir un amor sacrificial? ¿Querrá esto decir un amor sacrificial el que nos venden en las películas o en las novelas? ¿Será ese el amor sacrificial que nos habla la Escritura? ¿Será el amor que leemos en las novelas, que leemos en los libros? En el que luchan contra viento y marea los personajes principales, que luchan entre todas las discusiones, entre todos los celos, entre todos los malos entendidos, entre los antagonistas, entre los enemigos. ¿Será solamente así? ¿O el amor sacrificial, el aprender a sacrificarse va un poquito más allá de lo que convencionalmente creemos? El Señor Jesucristo nos dijo allí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 44, que debíamos aprender a amar a nuestros enemigos. ¿Verdad que no es sencillo? ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es por nuestras propias fuerzas que podemos amar a aquellos que dicen que son nuestros enemigos? Probablemente tú no lo veas como un enemigo o no la veas como una enemiga, pero lo que esa persona te hace
su actitud, su manera de hablar, su manera de ser, lo encamina o la encamina a desempeñarse como si fuese enemigo tuyo. ¿Es sencillo acaso amar al que se declara tu enemigo? No es sencillo. Pero es el Espíritu Santo de Dios que ha renovado nuestro ser y que ha transformado nuestra manera de ver las cosas y nos hace actuar de maneras que muchas veces nosotros nos sorprendemos. Pero fue el Señor Jesucristo el que nos lo dijo. Amen a sus enemigos. Oren por los que los maltratan. Bendigan a quien los maldice. Es duro. Pero cuando le decimos al Señor, toma control de mi vida y permíteme hacer lo que tu palabra está escrito. Dame fortaleza para hacer lo que es correcto. Es entonces que vemos actuar a su Espíritu en nosotros. Y llega el momento en que ese amor es un amor en el cual imita la grandeza de Cristo. Imita el amor perfecto de Cristo. Es difícil acercarte a la persona que te ha hecho daño y decirle, te perdono. Es difícil acercarte a la persona que te ha maldecido o que te ha maltratado y decirle, te bendigo. Es difícil ir de rodillas y orar para que esa persona que te ha tratado mal le vaya bien. Pero cuando actuamos de esa manera, cuando vencemos en el nombre del Señor, cuando le pedimos dirección y finalmente doblamos nuestras rodillas a Él y nos sometemos a Él, es cuando verdaderamente estamos imitando a Cristo. Ahora, no quiero decir que sea un proceso de la noche a la mañana. Muchas veces el Señor nos tiene que tomar paso a pasito de la mano y nos lleva a través de todo este proceso de perdón. Nos enseña a perdonar a quienes nos han ofendido. Nos enseña a amarlos. Y nos enseña el Señor también a bendecirlos. Cuando digo bendecirlos, va mucho más allá de solamente decirle con tus labios, te bendigo. Muchas veces bendecir a esa persona que te ha maltratado o que te ha maldecido, muchas veces se traduce en extenderle la mano cuando esa persona lo necesita. Cuando esa persona tiene hambre y no hay quien le dé de comer. Cuando esa persona ha estado enferma y no hay quien le visite. Cuando esa persona ha estado triste y no hay quien le consuele. Pero tú llegas con esa palabra de bendición de Dios. Cuando tú haces eso, estás imitando el carácter de amor de Cristo. Ese carácter sacrificial. Porque tú y yo, porque usted y yo, con nuestra desobediencia y con nuestro pecado, llevamos a Cristo a la cruz. Pero su amor fue tan grande que Él se mostró y se ofrendó a sí mismo, sin que nadie lo obligara a hacer el sacrificio. Él se ofrendó en pago por nuestros pecados, porque era nuestro lugar padecer en la cruz, o tal vez en otro lugar. Era nuestro destino tener que pagar por nuestros pecados. Pero el amor que se sacrifica, el amor que Cristo nos mostró, fue el que permitió que esta salvación llegara a nuestras vidas.
Cuando imitamos a Cristo en ese amor, la gente lo puede ver. Pero también tenemos que mostrarlos a otros, ese amor de Dios. Porque podemos decirlo con nuestras palabras, pero llega un momento en el cual nuestras palabras dejan de tener peso. Y llega el momento en que las acciones tienen que tomar lugar en lugar de las palabras. Jesucristo dijo, y le dijo a sus discípulos en el capítulo 13 del libro de Juan, en los versos 30, verso 35, entre esos pasajes bíblicos, le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que somos sus discípulos. En esto se conocería que somos sus discípulos, que seríamos sus discípulos, amándonos unos con los otros. Amándonos unos con los otros, mostrando nuestro amor. Y esto no es solamente amar a los del mundo, sino también a los de la fe. Porque te voy a decir una cosa, hermano, hermana. Muchas veces es muy sencillo despojarnos de una pieza de pan, despojarnos de una comida, despojarnos de tal vez alguna pertenencia para dársela a alguien que no conocemos. Muchas veces es más sencillo que dársela a alguien que sí conocemos y que le conocemos sus defectos y que sabemos cómo es. Muchas veces es más difícil ayudar a un hermano en la fe que lo conocemos sus errores, conocemos su carácter, conocemos sus fallas. A veces somos más indolentes hacia los que conocemos que hacia los que no conocemos. Nos ha tocado a todos ver una persona que te enternece por verlas en su condición, que te conmueve tu corazón y te conmueve el alma, y te despojas de algo para ayudarle. Te despojas de lo que tienes porque ves la necesidad inmediata de esa persona. Mas tú no sabes nada más de su pasado, no sabes nada más de su trasfondo. Y dices tú, ya hice una buena obra ahorita mismo en la necesidad que yo veo, porque no puedes ver lo demás. Pero cuando la persona que tú conoces y conoces muy bien, una persona en la fe, digamos, le conoces, reconoces los errores o cuál condición lo llevó ahí, a veces nos cuesta poder ayudarle. Pero el Señor Jesucristo nos dijo que en esto demostraríamos que le amamos, su amor, perdón, en que nos amamos unos con los otros. Es increíble que a veces seamos indolentes a las necesidades de las personas que están en nuestras congregaciones. Vemos a fulano, sutano, y asumimos que porque tiene un carro bonito, tiene un vehículo bonito, porque es muy alegre, porque la persona es muy, muy amable, o la persona es muy amigable, pensamos que tal vez no tiene problemas. Pensamos que no tiene necesidades. Y muchas veces omitimos orar por esas personas. Debemos imitar a Cristo. Porque Él intercedió por usted y por mí antes de que naciésemos. Pero Él ya nos conocía, ya sabía quién éramos, ya sabía qué íbamos a vivir, por dónde íbamos a caminar, por dónde nos íbamos a dirigir. Él ya lo conocía. Él ya sabía todas las maldades que íbamos a hacer. Él ya conocía cuántos errores íbamos a cometer y en cuántos pecados íbamos a incurrir, y aún así decidió ir a la cruz y pagar por todos esos pecados y por todas esas faltas. Debemos nosotros también hacer lo mismo. Demostrar ese amor que Cristo nos demostró. Una segunda cosa. ¿Cómo más puedo yo imitar a Cristo? ¿Qué puedo hacer yo para mostrar que sigo a Cristo y que Él es mi modelo de vida? Vamos a leer un poco más aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Nos dice el capítulo 5, del verso
3 en adelante, vamos a leer hasta el verso 7, y nos dice de la siguiente manera: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. ¿Cómo puedo yo imitar el carácter de Cristo? Pues no participando en las obras de pecado. La Biblia nos invita, la palabra nos invita a que no busquemos voluntariamente la inmundicia y todo ese tipo de avaricias. Que no andemos con propósito tratando de caer en tales cosas. Porque hay personas que se deleitan en dejarse llevar por el pecado. Y siempre o muchas veces utilizan la excusa: es que soy humano. Soy humano. Y hay quienes nada más dicen, así soy, ¿y qué? Pero podemos imitar a Cristo apartándonos de todas estas prácticas. Se nos invita que no nos envolvamos en palabras ni en acciones que sean deshonestas. La invitación es antes bien que nos unamos a acciones de gracias. Que haya en nuestra boca acción de gracias hacia Dios. No podemos decir que imitamos a Cristo, que vivimos como Cristo y tener dos vidas o llevar unas vidas paralelas. Una dentro de la casa, otra dentro de la iglesia. Y vamos a agregarle una línea más. Una dentro del trabajo o en nuestro círculo social. No podemos. Debemos nosotros vivir de una sola manera. La persona que soy dentro de la iglesia, debo serlo dentro de mi casa. Debo serlo en mi círculo social. Con esto no quiero decir que no podamos ir a visitar a nuestros amigos, claro, hablando que todo esto sea permitido, que no podamos ir a ver a nuestros amigos, que no podamos salir a comer, que no podamos ver a nuestros familiares que tal vez de Cristo no conocen. La Biblia no quiere decir esto. No quiere decir que no podamos convivir en nuestros trabajos con aquellos que no conocen de Cristo. Imagínense que usted y yo nos apartáramos de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo pues le daríamos testimonio? Cuando digo que nos apartáramos, digo que no estuviéramos presentes en el mismo lugar donde ellos están. Con esto no quiero decir que debemos de participar en las mismas obras. Pero está claro que si vamos a trabajar y hay muchas personas que en Cristo no creen, vamos a estar presencialmente ahí. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que tengamos que involucrarnos en acciones, en actitudes o en conversaciones que no sean agradables a Dios. Porque muchas veces tenemos compañeros de trabajo o estamos en lugares de trabajo o en algún círculo social en el cual podemos participar completamente, estamos platicando, comiendo y un gran número de conversaciones vienen al momento y participamos en ella. Pero con nosotros imitando a Cristo, llevando una buena conciencia, no solamente ante Dios, sino ante lo que nos rodea también, hay cosas en las que no podemos participar y es mejor o quedarte callado o retirarte. Podrá sonar esto exagerado, podrá sonar esto un poco extremo, pero cada quien conozca su corazón, conozca su vida, conozca su relación con Cristo. Aquel que sufre, ha batallado, aquel que padeció
los estragos de vivir esclavizado por el alcohol, no le conviene enrollarse, enredarse en las conversaciones que incluyen alcohol o en las acciones en las cuales la gente se rodea, que toma alcohol, que se enfrasca en los vicios. Aquellos que batallan o batallaron, o que lucharon, o que aún están luchando con palabras antisonantes, con palabras maldicientes. Es bueno no juntarse cuando hay cierto tipo de actitudes, cuando la gente habla de tal o cual manera. O bien, simplemente porque hay quienes hablan de tal o cual manera, nosotros no vamos a participar en ese tipo de lenguajes, en ese tipo de expresiones. Si oímos con nuestras personas, con nuestras amistades en el círculo social, donde nos desenvolvemos, donde tal vez realizamos nuestro trabajo, nuestra escuela, y se escuchan cosas denigrantes, muy bien podemos retirarnos o regresar en un momento en el cual esos temas no sean abordados. La invitación es que no busquemos entrar voluntariamente ahí a esas cosas que incitan al que participe en ellas a pecar. Yo he tenido mucho estas conversaciones con personas jóvenes, especialmente con varones. Hace años tenía una plática con un hermano, hace muchos años. Él era estudiante, él era más grande que yo. Él era estudiante en la universidad y yo también. Íbamos ambos al colegio. Yo no era compañero de él ni nada, pero ambos estudiamos en el colegio. Y él tuvo muchos problemas en su mente porque batallaba mucho con deseos, con deseos carnales. Y era un hombre que estaba buscando a Dios con todo su corazón y que quería salir de toda esa vida. Y Cristo estaba seguía transformándolo en una mejor persona y seguía el Señor trabajando en su vida. Y él había dejado muchas cosas atrás. Pero un día platicando me decía, qué difícil es para mí ir a la escuela. Porque a todo lugar al que yo asisto, todo lugar, todo salón, biblioteca, siempre me encuentro con mujeres muy bellas. Siempre me encuentro con cosas que no quiero yo ver. Digo, estoy pensando seriamente en dejar la escuela porque la presión es mucha. Y yo le dije, mira, no es necesario que lo hagas. Me pidió consejo. Yo le dije, no es necesario que lo hagas. Él me preguntó, ¿cómo le haces tú? Le dije, mira, te voy a compartir algo. Es algo que a mí me enseñaron hace años y me ha marcado, me quedó muy grabado en mi corazón. Y le dije, me ha ayudado hasta el día de hoy. Y me dijo, ¿qué es eso? Le dije, mira, en una ocasión fui a un congreso cristiano. Fuimos a un congreso de jóvenes. Y el hermano que nos estaba enseñando, el maestro, nos enseñó un concepto que había sido muy útil en su vida también. Y nos enseñó el concepto que él denominaba el segundo segundo. Y me dice esta persona, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es el segundo segundo? Dije, mira, el segundo segundo consiste en esto. Supongamos que tú vas caminando por la calle y tú dices que batallas con ver a las muchachas que te son distracción. Le dije, te voy a decir una cosa. No puedes evitar ver a una persona que cruza enfrente de ti. Ese es el primer segundo. Cuando la persona viene y se posa enfrente de ti, o camina enfrente de ti, o está transitando enfrente de ti, ese es el primer segundo. Pero después de ese segundo, tú tienes una opción. Después de ese segundo, viene el segundo número 2 y ya viene con una libertad. Viene con una opción. La opción de seguir mirando o de voltear tu vista hacia otro lado.
Mi recomendación fue, sigue este fácil consejo. Si algo pasa de enfrente de ti que te distrae en el primer segundo, no lo puedes evitar. No lo vas a poder evitar. No puedes evitar que la gente transite enseguida de ti. Pero sí puedes evitar quedarte mirando lo que no debes. Luego, aplícalo a tu vida. Voltea a otro lado, voltea hacia arriba, voltea hacia abajo. Tú sabrás qué hacer. Tú sabrás qué hacer con tu segundo. Aplícalo y te va a ayudar a que sea más llevadero tu estancia en la escuela. Pasó algún tiempo, no recuerdo si fueron días o fueron semanas, y tuvimos una conversación. Y yo le pregunté qué tal iba con el segundo. Y él me informaba que era algo que le estaba ayudando en su vida. Era algo que le estaba ayudando a seguir su día a día, a luchar su diaria lucha. Porque, hermanos, el no participar en obra del pecado, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, viene por decisión propia. No siempre te va a aparecer la oportunidad de pecar cuando menos las esperas. Muchas veces la tentación va a empezar a surgir poco a poco y el tentador, vamos a ponerlo así, va a comenzar a lanzar el anzuelo, así como cuando pescamos. Empieza a lanzar el anzuelo, empieza a buscar cuál tipo de carnada es la más propia. Hasta que la presa pueda ser cautiva. El pecado no siempre va a aparecer inmediatamente. Muchas veces va a comenzar el tentador poco a poco. Y nosotros vamos a estar tomando decisiones que nos van a llevar a pecar y pecar más. Pero debemos de hacer algo. Apartarnos de estas obras. No las busquemos voluntariamente. No nos envolvamos en esas palabras y acciones que nos llevan a pecar. Y esto nos va a ayudar a imitar a Cristo en cómo Él vivió. Porque si vemos a Cristo, la vida de Cristo, vemos muchas ocasiones en las cuales Él es tentado para no cumplir la voluntad de Dios. Tentado a pecar y tentado a no cumplir la voluntad de Dios. Muchas personas tienen la impresión de que solamente al Cristo ser tentado en el desierto fue la única vez que fue tentado. Pero no es así. El Señor Jesucristo fue tentado en otras ocasiones, de otras maneras. Este no es el tema de hoy, pero lo podemos ver que cuando Él hacía milagros o repartía la comida o hacía obras potentosas, muchas veces Él mismo se retiró para que la gente no lo tomara y lo declararan rey. Creemos que no sería una tentación. Creemos que no pasara por la mente de Cristo el deseo de la carne, de sentirse poderoso, de sentirse escuchado, de sentirse recibido y sobre todo de sentirse como el rey de todo el pueblo de Israel, de toda esa gente que lo aclamaba. Él tuvo la oportunidad de hacerlo, pero ¿qué hizo? Se retiró, porque su llamado iba más allá. Porque su llamado era la redención y no al reinado inmediato. Su llamado era al reinado eterno, a la obediencia. Pero vemos más claramente en el capítulo 4 del libro de Mateo, vemos en los versos, todos los versos que conllevan a ese tiempo de Jesús en el desierto, a las tentaciones, que el enemigo trata de tentar a Cristo para hacerlo caer en las áreas vulnerables. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Imitar a Cristo. No darle lugar al enemigo a que nos venga a traer palabras infladas. No darle lugar al enemigo que nos venga a tocar el orgullo, con el orgullo. Que no darle oportunidad al enemigo que nos venga a tratar de hacernos sentir lo que tal vez no somos.
y que mueva nuestro propósito, nuestra vista del propósito que tenemos en Dios. Si el enemigo lograba que Jesucristo cayese, ¿qué hubiera acontecido? Probablemente no había redención para usted y para mí. Si el enemigo hubiese conseguido que Cristo fallara, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiera hecho caso a lo que dice el enemigo y se hubiera subido a lo más alto del templo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera convertido esas piedras en pan? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera arrodillado a adorar al enemigo? El enemigo sabía que si lograba disuadir a Cristo, si lograba moverlo del propósito que él tenía, probablemente podría él lograr que no hubiera una redención para el hombre. Tal vez él quisiera que no hubiera una condenación sobre él, que no se pasara un juicio sobre él. Probablemente él quisiera seguir reinando sobre el poder de la muerte y del Hades. Entonces él quería mover a Cristo. ¿Pero qué debemos hacer? Imitar lo que el Señor hizo. Sobreponerse a lo que él sabía que eran obras que iban a llevar a pecado. ¿Qué de malo tenía un pedacito de pan? ¿Qué malo tenía convertir una piedra en pan? ¿Qué malo tenía que el Señor enviara ángeles a que lo detuvieran desde el templo? Desde la punta, si se lanzaba desde la punta más alta del templo. Hay gente que se ha hecho esa pregunta. ¿Qué tiene de malo? No hubiera pasado nada. Bueno, es que el propósito no era ese. El propósito era obedecer lo que el Padre le había ordenado. Obedecer a Dios, cumplir la ley para poder hacer libre al pueblo de la ley que los ataba al pecado o la ley que los ataba a no cumplir los mandamientos de Dios, a la ley que era un peso sobre sus hombros, a la ley que el hombre no podía cumplir. Él vino a libertar al pueblo de Israel, hacerlo libre de sus pecados, hacerlos libres de su esclavitud, pero también hacernos libres a nosotros y redimirnos y hacernos pueblo juntamente con ellos para venir a ser pueblo escogido de Dios. El Señor fue cuidadoso cada vez que recibió tentación y le dijo al enemigo, cada vez que fue tentado, él le contestó con palabra que provenía de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo al enemigo. A tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesucristo habló con la palabra conforme al propósito del cual Él había sido enviado por parte de Dios. No participando en las obras del pecado nos hacen imitar a Cristo. Cómo vivió, cómo actuó. Eso es algo que debemos de tener y prestar sumamente atención. Repito una vez más, no nos envolvamos ni en palabras ni en acciones deshonestas, sino antes bien, enfocémonos en dar gracias, honra y gloria a nuestro Señor en todo y por todo. El día de hoy yo quiero concluir con la siguiente palabra. Una vez más, Efesios capítulo 5, verso 1.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo te quiero invitar, hermano y hermana, a que no se te olvide que hemos sido llamados a ser como Él. Hemos sido llamados a imitarle. Hemos sido llamados a vivir una vida restaurada, una vida transformada. Efesios desde el capítulo 4 y todo capítulo 5 nos habla de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Nos habla que vivamos en esa nueva vida que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Yo te quiero invitar a que te mantengas firme caminando con el Señor. Que no hagas caso a la voz del enemigo que te llama a apartarte. No hagas caso a la voz de distracción del mundo que te llama a imitar al mundo, sino haz caso a la voz del Espíritu, a lo que escrito está, que nos invita a vivir como Cristo, a ser imitadores de Dios, como los hijos amados que somos en Él. Yo quiero que ahí donde te encuentres, cierres tus ojos por unos instantes y oremos todos juntos al Señor. Que pidamos a nuestro Señor que Él nos bendiga con su presencia y que no permita que se nos olvide que Él es nuestro modelo, que no nos debemos al mundo, que no nos debemos a las modas del mundo, que no nos debemos a la corriente del mundo, sino nos debemos a nuestro Señor y Salvador. Únete conmigo por unos momentos a orar. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque es tu Espíritu Santo quien inspiró a los autores de la Escritura, Señor, a quienes con pluma en la mano entregaron palabra de sabiduría para la edificación de tu pueblo. Señor, gracias, porque el consejo es claro, porque nos hablas a nuestras vidas, a nuestro diario vivir nos llamas a que seamos imitadores tuyos, a que andemos en amor, Señor, a que aprendamos a someternos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a vivir en amor, Señor, a vivir en perdón. Porque tú nos enseñas, Señor, a amar al que no nos ama y a orar por el que nos maltrata y bendecir, Señor, al que nos maldice. Tú nos llamas a mostrar tu gran amor los unos a los otros, Señor. Y es tu invitación latente a no participar en las obras del pecado. Tal vez lo que hace pecar a una persona puede no hacerle pecar a otra. Pero tú hablas a cada vida, tú hablas a cada corazón, Señor. Tú ministras a cada ser conforme a su necesidad. Yo te ruego que en este momento, mi Dios, yo te pido que sea tu Espíritu que nos traiga a la memoria, mi Dios, las áreas en las cuales hemos fallado y no las recordamos. Que sea tu Espíritu, Señor, que traiga a la luz todas esas acciones y actividades o palabras o actitudes que tomamos que nos separan de ti, que nos llevan lejos a imitarte, que nos llevan lejos, de imitarte. Señor, tú conoces cada vida y cada corazón. Tú sabes quién está luchando en este momento porque quiere ser más como tú. Tú sabes quién en este momento, Señor, se siente tentado o tentada por el mundo, a imitar el mundo, a imitar las modas que a ti no te parecen rectas, Señor,
No porque alguna moda sea mala, o no porque las modas sean malas, Señor, pero hay muchas que te ofenden y que denigran a tu creación, Señor, y denigran al hombre y a la mujer que tú has creado, y denigran el propósito por el cual tú nos has creado. Yo te ruego, Señor, que no nos hagamos partícipes voluntariamente de esas obras, mi Señor, que te ofenden. Que oremos por todos aquellos, mi Dios, que las practican y que no saben y viven en ignorancia y que no saben que ofenden tu nombre, Señor. Yo te ruego que seamos testimonio vivo de quién eres tú, que vivamos imitándote, Señor, de tal manera que sepan, así como lo dijeron a tus discípulos, que hemos estado contigo y que hemos caminado contigo. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora, por este tiempo que nos has permitido a mis hermanos y a mí de estar escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tomar, mi Dios, para honrar tu nombre. Yo te ruego que sigas bendiciendo a mis hermanos y mis hermanas, a sus familias. Guárdanos, Señor. Guárdanos a través de estos tiempos de confusión, de estos tiempos de desesperación, de estos tiempos, Señor, en los cuales no hay amor, no hay respeto, no hay compasión. Padre, en el nombre de Cristo, ponemos en tus manos el futuro de nuestras generaciones. Ponemos en tus manos nuestro país, nuestros países, a nuestros gobernantes, Señor. Los que nos gustan y también los que no nos gustan. Con los que estamos de acuerdo y también con los que no lo estamos. Oramos, mi Dios, para que los bendigas. A quien tú tienes que transformar su corazón y su vida, transfórmalo. Al que tienes que fortalecerlo en la fe, síguelo fortaleciendo, Señor. Pero oramos por nuestras autoridades, federales, estatales, locales. Dale sabiduría, Señor. Y permítenos a tu pueblo actuar conforme, Señor, es tu voluntad. No como la que nosotros creemos que es la mejor. No, conforme, Señor, a tu voluntad. Bendícenos, Padre, siempre con tu presencia. Bendícenos siempre con tu paz. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, yo les ruego en el amor de Cristo que sigan adelante en su caminar con el Señor. Que demostremos que somos hijos de Dios. No por fuerza de palabras, sino por la fuerza de nuestras acciones. No se le olvide, hermano, que somos un pueblo, somos una familia en Cristo. No nos hundamos solamente en nuestros propios mundos, en nuestras propias casas. Hablemos por teléfono, tal vez a través de los medios electrónicos con nuestros hermanos en Cristo, para seguir fortaleciéndonos en la fe, para seguir llevando un buen tiempo, para divertirnos, para gozarnos. Pero sobre todo, hermano, hermana, no nos olvidemos de los consejos de la palabra. No nos olvidemos de que el Señor está aquí con nosotros, sigue con nosotros, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él está con nosotros todos los días, así como lo prometió hasta el fin del mundo. Y preparemos nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas, porque su promesa no tarda y sabemos que Cristo viene pronto. Estemos pues preparados. Dios les bendiga abundantemente y grandemente. Yo quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que han estado conectados y que siguen conectados, son partes de nuestra congregación, partes de nuestra familia. Me notifican que nuestro hermano Ricky Treviño se ha conectado también con nosotros, a quien mando yo un fuerte saludo. Y a todos mis hermanos que nos acompañan de otras ciudades, nuestros hermanos que nos acompañan de Guatemala,
o a los hermanos también que nos acompañan de otras congregaciones. Dios los bendiga. Hermanos, sigamos adelante, siempre con la fe en nuestro Señor, y metemos a Cristo, y metemos y andemos como Él anduvo. Dios los bendiga. Nos vemos una vez más el próximo domingo durante el servicio y la próxima semana para el estudio bíblico. Dios los bendiga y gócese, hermano. Gócese todo lo que resta de esta semana laboral. Dios los bendiga.